Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de martes, una jornada después del desfile del Día de América en Asturias, del tradicionalmente conocido en muchos hogares asturianos y obetenses como el Día de las Carrozas, dentro de estas fiestas de San Mateo, que a unos pueden gustarles más, a otros menos, y otros, bueno, pues deciden que no está la cosa como para salir todos los días por aquello de la economía. Hablaremos a lo largo de esta noche un poquito también de las fiestas de San Mateo. Tendremos entrevista personal con la farmacia de Ana, con el farmacéutico José Obeso, bueno, con el cual hablaremos de temas que nos preocupan y ocupan. Tras él, nuestros 4 invitados analizarán algunos de los temas de actualidad en esta jornada y durante estos días. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues continuamos en nuestro tiempo de entrevista personal. En este caso, bueno, pues vamos a dar la bienvenida a un antiguo conocido, un viejo conocido. En este caso vamos a hablar de salud, vamos a hablar de recomendaciones, vamos a hablar de temas que les interesan a buen seguro. Hablamos con José Obeso de la farmacia de Ana. José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de tenerte de nuevo con nosotros. Me imagino que el verano todo bien, todo perfecto. Sí, de momento vamos empezando la rutina otra vez. Ahí está. Bueno, llega el momento de reincorporarse, de la vuelta a las aulas, de la vuelta al trabajo, dejar atrás las vacaciones. Lo que no nos ha abandonado, entiendo, bueno, es el tema de la gripe, el tema del COVID. Todavía hay personas que lo están sufriendo, que lo están padeciendo. Bueno, quería comenzar por una explicación del test dual gripe-COVID, si supone algún cambio. Bueno, básicamente es una vuelta de tuerca más. En los últimos días que estaba de vacaciones me llamaron preguntándome, no tenía ni idea, la verdad. Es una vuelta de tuerca más como para, bueno, intentar satisfacer la curiosidad casi del paciente porque bueno, tampoco tiene una aplicación luego real más allá de tener esa información y que el paciente la gestione, si quieres luego lo comentamos, de la manera más idónea. Sí. Es el mismo test, lo que pasa que lo duplican con dos pocillos, digamos, dos columnas. En una tiene reactivos, digamos, antígenos frente a la gripe A o la gripe B, que son dos tipos de gripe que llevan conviviendo con nosotros ya varios años, y en el lado izquierdo frente al COVID. No cambia nada el del izquierdo, el de la derecha es lo mismo, lo que pasa que en vez de 2 rayitas pueden iluminarse, digamos, pueden activarse 3 diferentes, no se van a activar nunca las 3 a la vez, se va a activar el control y el tipo de gripe que se tenga, si es que se tiene gripe o COVID o ninguna de las 3, en el caso de que sea un resfriado común o otro tipo de gripe o cualquier otro proceso vírico que nos dé unos síntomas parecidos. La explicación es que, bueno, que los síntomas de las últimas variantes de Omicron bueno, pues ya son muy similares a los de la gripe, igual que los síntomas de la gripe son, salvo detalles, muy similares también a los de un proceso catarral, de cualquier tipo de virus que provocan estos síntomas. Y bueno, querían dar esa posibilidad al consumidor de que pudiese diferenciarlo y en función de ello, pues bueno, actuar de una manera o de otra. Pero una interpretación muy similar, entonces, entiendo. Sí, la interpretación es exactamente la misma. El único tema es que, bueno, supuestamente si tienes gripe del tipo A o B, puedes seguir haciendo vida normal, y si tienes COVID la recomendación es que no, que te recluyas, pero bueno, no hay ningún... no está tipificado actualmente que bueno, se recoja como baja laboral o como, bueno, pues, como todavía estamos en pandemia, esa persona debería aislarse lo máximo posible. Al final es sentido común, la gente con COVID hace meses que no se puede aislar porque bueno, muchos de ellos tienen que seguir yendo a trabajar si en su trabajo no les dan la posibilidad de quedarse en casa ya que no van a tener esa baja, otros bueno, pues tienen que seguir con su vida yendo a comprar, etcétera. Estamos cansados de verlo en la farmacia y simplemente en cualquier
en cualquiera de los tres casos, la recomendación es que usen una mascarilla de la máxima protección posible, dentro de que las mascarillas no hacen milagros, pero bueno, sí que en un contacto de unos minutos, segundos, no van a tener esa capacidad de transmisión que la tendrían sin la mascarilla, que se recluyan lo máximo posible, es de lógica, que no estén trabajando con compañeros al lado, que no estén tosiéndoles al vecino si están hablando con él por la calle, pero bueno, más que eso, la capacidad de actuación ahora mismo de una persona es limitada. Es sentido común no estar con gente de riesgo, no irte a las urgencias del centro de salud o al centro de salud y estar allí tosiéndoles a todos para permitir que se contagien. Sí. Pero bueno, yo creo que eso que es parte de lo que nos dejó esta pandemia, aprender todas esas nociones y que es indiferente, que se tenga gripe, A, B, la letra que sea, COVID o cualquier resfriado. Al final hay que intentar proteger la salud de los demás igual que nos gusta que nos protejan la nuestra. Claro. Bueno, lo que sí nos dejó, no sé si coincidirás conmigo, todo el tema de la pandemia del COVID fue al principio mucho miedo. Quizás también por la desinformación, al ser una cosa nueva, pero ese miedo se ha ido perdiendo. Estamos en tiempos de San Mateo, bueno, pues sales por la calle, hay muchísima gente, las calles abarrotadas, esa distancia que tanto se solicitaba hace unos meses se ha perdido ese miedo. Actualmente podemos estar tranquilos con respecto al tema COVID. A ver, no es una cuestión de que tengamos que estar tranquilos por el COVID en sí. Yo pienso que si algo hizo el COVID o si algo era peligroso el COVID era porque era una enfermedad con la que no teníamos inmunización y no estábamos preparados y si enfermábamos todos a la vez la carga hospitalaria era inasumible. Yo creo que ese proceso ya lo pasamos. Yo pues este verano me sorprendía en un festival, un concierto que fui, que me encontraba gente con mascarilla quirúrgica y decía, bueno, si tienes la obsesión, lo comentaba con amigos, si tienes la obsesión de llevo mascarilla, ¿para qué te pones la quirúrgica? Ponte 5 mascarillas, una FP2, 5 FP3 y me decían, no, probablemente los que ya en la quirúrgica tenían COVID y fueron al festival y es que al final estamos en esa situación, tenemos que convivir con la patología y yo eso no lo había pensado porque daba por hecho, tienes COVID, pues intento quedarme, no voy al festival, el festival no te van a devolver las entradas, igual que hay un montón de casos que no se contempla ya esa excepcionalidad del COVID. Claro. Entonces, en las fiestas, pues evidentemente, si tienes sintomatología, te encuentras mal, pues lo lógico sería que no salieses, si tienes compromisos, tienes que asumirlos y demás, pues bueno, tener esas medidas de cuidado, pero la propia persona enferma hacia los demás. Yo pienso que el seguir hablando de distancias, de mascarillas, de que todo nos ofenda, todo nos moleste por el tema COVID, claro. Pues bueno, ya eso pasó y debemos seguir avanzando. Otra cosa es que nos vayan a dejar o no por temas de salud, por temas económicos, pero al menos eso nosotros ahora debemos intentar retomar una vida normal, ya que en general en todos los países se está desarrollando así. Bueno, en cuanto a las campañas de vacunación, conjunta gripe con COVID, previsión de fechas, rango de edad obligatoria o no, porque bueno, con eso hubo muchísimo debate, tipo de vacuna, bueno, hay muchísimo ahí. No hay nada establecido aún. Es verdad que en esta época la gente mayor sobre todo y desde la pandemia mucho más empiezan a preguntar y cuándo llegan las vacunas de la gripe, etcétera. Sí, las vacunas de la gripe suelen llegar a partir de finales de octubre, principios de noviembre. Cada año bueno, varía un poco en función a lo fácil que haya sido desarrollarla, la distribución que haya, la oferta de mercado que haya. No tenemos una fecha exacta, pero lo que sí sabemos es que con casi total seguridad se va a hacer como el año pasado, una campaña de vacunación conjunta de la gripe y del COVID, cosa con la que no sé si yo estoy al 100% de acuerdo, porque bueno, una persona que es susceptible a que le dé reacción puede ser peor, pero bueno, en cualquier caso el año pasado se hizo así, funcionó bien, o sea que no hay nada que objetar. En principio lo van a hacer obligatorio para las personas que están en residencias geriátricas, etcétera. Sí. Obligatorio, entre comillas, porque nada debe ser obligatorio en este sentido para las personas mayores de 80 años y recomendable a partir de los 60. Recomendable a partir de los 60 y seguramente digan que para toda la población a medida que se vaya liberando stock de vacunas. Y el tipo de vacuna, lo que hay escrito hasta ahora es que, bueno, que se va a utilizar para la cuarta dosis del COVID, en este caso, de la gripe, bueno, pues no hay muchos más proveedores, no hay tanto problema. Pero para el COVID, que se va a utilizar una vacuna
no sé, yo leí realizada por Pfizer y Moderna, entiendo que cada una la suya, con las nuevas variantes de Omicron, con las nuevas evoluciones de Omicron, para que sean efectivas contra ella. Es verdad que en España estamos desarrollando nuestra propia vacuna, con lo cual, aunque lo que haya dicho Sanidad hasta ahora sea eso, probablemente la vacuna nacional haya que darle salida y tengan que encontrar también un nicho de utilización en ese sentido. Eficacia de ninguna sabemos porque, bueno, en la cuarta dosis creo que si se empezó a utilizar, se empezó hace muy poquito y probablemente con las vacunas anteriores. ¿Pero esa vacuna nacional llega a tiempo o llega cuando llega? No sé, es como la de Asturias, lleva llegando un par de años, sí. un par de décadas, pero bueno. Claro, claro. Tremendo. Bueno, más vacunas, en este caso, continuamos hablando, como es el del papiloma humano, pasa a incluirse dentro del calendario vacunal en las comunidades autónomas, como Galicia, Comunidad Valenciana. Bueno, ¿qué es el papiloma humano? ¿Qué protege la vacuna? ¿Con qué eficacia? ¿Y es necesaria su utilización? El virus del papiloma humano es un tipo de virus, igual que estábamos hablando antes de los respiratorios, de los que generan procesos catarrales, que lo que desarrolla es un tipo de verruga, de lesión en la zona íntima, sobre todo de mujeres, que puede derivar en un proceso cancerígeno. No es que todo el mundo que tenga el virus del papiloma humano vaya a desarrollar un cáncer de cuello de útero, ni en la vulva, ni en la vagina, ese proceso tiene que desarrollarse, tiene que esa lesión tener una mala evolución y desarrollar el tumor. A partir de ahí, bueno, hasta cierto punto me parece bien lógico que se incluya dentro del calendario vacunal y se incluye para niños, creo que es, bueno, cada comunidad va a variarlo y en función al estocaje que tengan, pero la recomendación es que sean niños de entre unos 10, 12 años. No influye que se pongan la vacuna o no en que inicien antes o después su actividad sexual, no tiene sentido, pero sí que la vacuna debe utilizarse antes de que hayan empezado a tener relaciones sexuales y se recomienda sobre todo en mujeres, en niñas, pero también en niños porque, bueno, de alguna manera protegen a la población femenina, un poco el tema de la mascarilla en los enfermos. Pues si el niño tiene menos posibilidades de contagiarse, aunque él tenga muy pocas posibilidades de desarrollar un cáncer, protege en su edad adulta a que se contagie una mujer por su culpa y ésta pueda desarrollarlo. Bueno, en sí, la historia está muy bien montada, es lógico, es coherente. El tema es el gasto en vacunas. El gasto en vacunas que, bueno, que si entra dentro del calendario vacunal, ese gasto en sanidad me parece perfecto que se incluya. Hay muchos gastos superfluos que se pueden evitar, pero muchas veces no entra dentro del calendario vacunal, tanto esta como otras vacunas del calendario vacunal oficial. Sí que entra una recomendación del médico a la familia y previamente ese médico ha tenido información de los laboratorios o sugestión o presión, etc. Evidentemente, cuantas más vacunas se utilicen, más protegido va a estar el niño. Ahora, esto no debe ser un proceso, un motivo de presión familiar, de agobio, porque evidentemente, bueno, el gasto en vacunas puede ser muy elevado. Hasta ahora esta no estaba financiada, según qué comunidad, según qué momento, pues la financiará la propia Consejería de Salud, pero bueno, cuesta 172 euros y se recomiendan de 2 a 3 dosis, que tampoco hay una pauta segura, pero bueno, evidentemente Sanidad va a poner 2, pero como te digo, ahí entran mucho temas económicos, presiones de laboratorios y bueno, van saliendo vacunas, van introduciéndose. Es verdad que por el proceso natural las vacunas tienen que ir evolucionando, cada vez son más completas, pero bueno, que cada 2 años te salga una vacuna nueva de la meningitis, que sea totalmente necesaria. El papiloma, bueno, pues es la única, entre comillas, que hay. Ahora hay una evolución de la primera que hubo, que incluye más cepas. Pues bueno, hay que quitar hierro porque hay familias que no pueden gastarse en los 3-4 años primeros de vida del niño 1.000 euros en vacunas o que, bueno, con un niño de 11-12 años, pues a lo mejor ahora está cubierta por Sanidad, pero si no estuviese cubierta, pues gastarse 600 euros en 2 años para ponerle el papiloma, no son capaces. Es muy interesante que se pongan las vacunas, proteges, pero bueno, el hecho de decir, oye, no le pongo la vacuna, soy un mal padre, no se la puedo poner, soy una mala madre, tampoco es así.
estás protegiendo un porcentaje muy limitado que, bueno, que te puede tocar igual que te puede tocar un accidente en coche o tal. Cuanto más protejas, mejor, pero siempre dentro de las posibilidades de las personas. Y la eficacia que me lo preguntaste, no te dije nada, eso. La eficacia de la vacuna, bueno, pues es relativamente alta. Pero bueno, es verdad que igual que ha evolucionado, que había una vacuna inicial con menos cepas, menos variantes, bueno, pues esta también deja un espacio libre a que pueda desarrollarse otro tipo de lesión, otro tipo de cáncer o de tumor en esa zona, aunque bueno, es muy completa, protege de este tipo de papiloma, de esas, bueno, X, no son las 9, 4 o 5 cepas de esas 9, y luego, bueno, pues de otras lesiones en el aparato reproductor femenino, sobre todo, que pueden dar otro tipo de cáncer y en ese sentido, o de problemas, ya no cánceres, porque bueno, lesiones también son muy molestas en esa zona, inflamaciones, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido sí que la eficacia es relativamente alta, pero como digo, tiene que coincidir que sean esas infecciones las que se produzcan, las que cubre la vacuna. Claro. Quería preguntarte también, al hilo de las vacunaciones, cómo ha cambiado, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo era pequeño, no sé si a ti te tocó también, un buen día estabas en el colegio y decían, tal día vacunar. Iba toda la clase me tocó en Sanidad, en la calle General Orza, que estaba la consejería, ponían una serie de vacunas y no había debate. O sea, no era una cosa que dijeras, bueno, sí, no, quizás, no, era toda la clase hacia adelante. Ahora, bueno, los padres lo sabrán, ya no se hacen, salvo estos procesos, justo la del papiloma creo que sí que lo iban a hacer por colegios, bueno, le están desarrollándolo las comunidades, tampoco tenemos mucha más información, pero en Galicia y en Valencia hablaban eso de niños en edad escolar, de tal cual. Pero hasta en el resto de vacunas lo hace el propio médico de salud, de atención primaria, el médico de familia, es el que recomienda, el pediatra, las vacunas que tiene que ponerse ese niño, y en el calendario vacunal, bueno, pues entran una serie de ellas que son obligatorias, bueno, polio, sarampión, varicela, bueno, todo esto que nos están diciendo que estaban con el tema del COVID y la viruela del mono, que estaban erradicadas en España, muchas son por esas vacunas. Pero hay otras que son de libre elección del padre y que tiene que pagar el padre. Y son todos, bueno, pues el rotavirus, diferentes tipos de meningitis, etcétera. ¿Qué pasa? El laboratorio, evidentemente, realiza un trabajo que desarrolla y que quiere rentabilizar, y el laboratorio les explica a los médicos la idoneidad de poner esas vacunas. El médico, bueno, pues evidentemente, como un padre normal, dirá, oye, pues sí, es recomendable, las voy a recomendar. El padre se encuentra con que el médico le recomienda poner 2, 3, 4, 5 vacunas, cada una en torno a entre los 75 y los 150 euros, y bueno, pues muchos padres las pueden poner todas, pero otros muchos tienen que elegir. Y eso no debe ser un motivo de, como digo, de agobio, de depresión, porque bueno, hay que tener la información, hay que saber que hay muchos tipos de meningitis que están cubiertos con esas vacunas, pero hay otros muchos tipos de meningitis que no, y porque tú pongas la vacuna, ni va a tener el niño muchas menos posibilidades de enfermar, ni porque no se la pongas vas a estar condenándole a nada. Es muy complicado que haya además que si hay un foco de meningitis en una zona, ya se ocupan de prevenir las autoridades sanitarias y demás. Hay que tener muy mala suerte para que por una elección de no poner una vacuna pase algo. Caiga ahí el tema. Citabas de pasada el tema de la viruela del mono. Bueno, hubo cierta alarma hace unas semanas, unos meses. ¿Hay que estar también alerta con esto o es algo que ya pasa? Sinceramente no lo seguí mucho porque me pareció en su momento ya un poco rizar el rizo, un poco ridículo. Salimos de una y nos queremos meter en otra. Creo que las previsiones, hablo del Reino Unido, que son los que dan datos, era que iba a estar contagiado un 60 o no sé, me da igual, el 16% de la población, y creo que en la última semana había 60 casos activos en todo el Reino Unido, que tienen bastante más población que nosotros. Entonces, bueno, como cualquier enfermedad, hay gente que le puede afectar, hay gente que no. La transmisión de las enfermedades no suele ser pues con la facilidad que tenía el COVID, es algo excepcional, por eso es una pandemia y ya está, vale de generar alarma innecesaria. Claro. Bueno, hay que hablar también del debate sobre la formación universitaria en Asturias. Hay escasez de biosanitarios, de médicos, de enfermeras, farmacéuticos. Bueno, ¿por qué motivo? Porque digamos que son carreras top y que dices, bueno, con a priori buena colocación.
Sí, pero si no fomentas que se elijan esas carreras por el motivo que sea, de esas tres que comentabas, pues cada una tiene su peculiaridad. El tema de los médicos tienen una nota de corte muy alta. Y los médicos cuando se forman tienen muchísimas salidas profesionales en España y fuera de España. Y no siempre eligen la que necesita la sociedad, eligen la que a ellos les interesa, como es lógico y normal. Y entonces, a mi modo de ver, esa nota de corte se debe bajar, se debe ampliar la oferta, igual que hay muchas zonas, por ejemplo en Castilla-La Mancha hay varias facultades de medicina que no son a lo mejor tan necesarias. En Asturias la nota de corte está muy alta en medicina y se podría bajar, o podríamos tener facultades en más sitios, ya sea en Asturias o en comunidades limítrofes que ampliasen esa oferta. El tema de farmacia, que es del que te puedo hablar y el que me toca. En Asturias se valoró poner farmacia en su momento, creo que lo leí hace 3, 4 años, por temas, yo creo que estrictamente políticos, no se desarrolló, y lo que no tiene sentido es que estemos manteniendo una universidad de biología, que considero totalmente necesaria, una universidad de químicas, que están generando a todas esas personas que no quieren irse de Asturias y estudiar algo relacionado con el mundo biosanitario, están generando una formación que no van a aprovechar al 100%, o que no les va... Yo tengo contratadas técnicos de farmacia que son biólogas, bastantes además, que no les va a proporcionar una salida profesional estrictamente relacionada con lo que estudiaron, y en cambio no tenemos posibilidad de encontrar farmacéuticos en Asturias, porque, pues por eso, porque los farmacéuticos se forman en otras comunidades, tienen pues amplio abanico de elección en industria, etcétera, y bueno, pues si quieren trabajar en farmacia, están viviendo en Madrid, en Salamanca, pueden quedarse allí si hicieron su vida allí. Y otros muchos que dicen, oye, pues a mí me interesa otra salida que sea pues industria, laboratorios, pero ahora mismo en Asturias no hay farmacéuticos, no hay farmacéuticos para contratar, y eso genera, bueno, pues un déficit en la calidad del servicio, porque no podemos ofrecer al cliente pues ampliaciones de horarios como nos gustarían, etcétera. ¿Qué considero? Bueno, pues que deben, yo hablo de sanitario porque es lo que conozco, pero me imagino que en el tema tecnológico, en el tema incluso de humanidades, será algo similar. No deben regirse el desarrollo de estas facultades de formación universitaria estrictamente por temas políticos, que si me llevo a Minas a Mieres, que si lo traigo, que si lo... no, tú tienes que cubrir una necesidad social, y en base a eso tienes que desarrollar los planes, y deben ser planes mucho más flexibles y mucho más rápidos que lo que están siendo hasta ahora, porque bueno, que no haya médicos, que no haya farmacéuticos, el tema de las enfermeras pues es similar. Encima, bueno, pues está mucho más valorada la profesión en otros países, y es lógico que se vayan, por ejemplo, una enfermera a trabajar a Inglaterra. Hay que solucionar eso, y no es un tema simplemente decir, oye, no, es que tú estudiaste médico y tienes que elegir ser médico de familia porque es lo que necesitamos. Un médico elige. Si tú tienes mucha opción en cuanto a demanda de empleo, de ese tipo de empleo, y puedes elegir, pues vas a tener gente que lo cubra. Pienso que es un tema que tienen que desarrollar ya. No vale, si hablamos ya del Campus del Cristo, están hablando del tema de utilizar las instalaciones del hospital para, bueno, como apoyo a la universidad y demás, es algo que tienen que solucionar sí o sí, porque bueno, no fomenta ni el mantenimiento de la población en Asturias, ni que la calidad de atención de esa población sea la adecuada. Por dejarlo medianamente claro, José, aquí en el mismo lugar donde estás tú sentado estuvieron gente de hostelería, no hay camareros para contratar, gente de automoción, no hay profesionales para contratar, gente de tecnología de este campo que nos ocupa, no hay tampoco, farmacéuticos tampoco hay entonces. No, y médicos tampoco. Y médicos tampoco. Y médicos tampoco. Decían, es que no podemos sustituir las jubilaciones en los centros de salud, los médicos lo comentaban hace un año y medio, una cosa así, es que no hay. Yo hablé con médicos y me decían, es que no hay, no es que el Principado no tenga, que pasa en todas las comunidades, no tenga dinero para contratar, eso es otro tema, pero es que no hay a quien contratar. Estamos viendo que vienen médicos extranjeros, que la formación probablemente sea igual de buena que la nuestra, en ese sentido no hay problema, pero la capacidad de absorción de ese tipo de personas es limitada. Entonces, por un lado, estamos hablando de que si no es formación universitaria no vale,
Hay muchas formaciones universitarias que se quedan, pues, lo típico que oímos, con 3 máster, 2 carreras, trabajando pues vendiendo hamburguesas, y por otro lado, las formaciones universitarias que se requieren, no se desarrolla esa formación en donde hace falta, en la comunidad donde hace falta. Por un lado, la formación no universitaria, la formación profesional, no debe restringirse al ámbito académico, debe trabajarse con las empresas. Hay encima, bueno, algunos centros como Osvida, que lo hacía, una formación dual, tienen muchísimas complicaciones para hacerlo. La formación profesional debe ser a caballo entre la academia que la haga o el centro que la haga y la empresa, para que esa persona salga formada y pueda salir trabajando, no simplemente con unos conocimientos teóricos que no pueda aplicar. Lo mismo en la formación universitaria, pero encima esa formación universitaria tiene que adecuarse a la necesidad de al menos la oferta que se haga a nivel institucional a la necesidad de cada zona geográfica. Completamente de acuerdo, en este caso, completamente de acuerdo, y queda el debate abierto, bueno, para llevarlo más a futuro. El caso es que en muchísimos sectores no se encuentran profesionales para desempeñar el trabajo. José, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Volveremos a verte pronto para hablar de temas que preocupan e interesan en este caso. Y como bien decías, que no se trate ahora cuando se acerque el invierno de llevar más alarma, ¿no? Creo que ya estuvo bien sí, alarma, al final de sustos, de miedo. Hay que seguir con la vida normal, y la vida pues es eso, vida, enfermar, muertes, y no hay que buscar un caso para pintar una historia que no es real. Completamente de acuerdo. Bueno, pues nos vamos muy rápido, publicidad, estamos de vuelta y vamos ya con el tramo largo del programa con nuestros invitados para el debate de esta noche. Hasta ahora. Bueno, continuamos. A vuelta de publicidad, afrontamos ya lo que es el tramo largo del programa de esta noche de martes, víspera de festivo en la capital asturiana, con esa festividad de San Mateo. Ya tenemos a nuestros 4 contertulios listos para el debate de esta noche, con 4 temas principales sobre la mesa. Por una parte, las fiestas de San Mateo; por otra parte, las primarias en el PSOE, tanto en Oviedo como en Gijón. Hablaremos también de si la lengua asturiana está en un proceso de cooficialidad encubierta o no, y hablaremos también, ¿por qué no?, de si la fiscalidad a la baja que promueven las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se trata de un beneficio al ciudadano o una deslealtad, una forma de llevar la contraria al gobierno central. Para todo ello, bueno, pues tenemos a 4 contertulios a los cuales agradecemos su presencia y paso a presentarles. Vamos a comenzar por este lado. Ana Ardison, profesora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Gracias por venir. Junto a ella, Javier Ruiz, Hola, vecino de la Corredoria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. César, ¿qué tal? Se me acaba de ir el apellido, César. Martínez Radío, bueno, pues funcionario en este caso. No, bueno, funcionario no, interino. No, funcionario, en ello estás, Martínez. César Bueno, Martínez Radío. Personal, ¿cómo es eso? Estatutario. Estatutario. Bueno, pues nada, buenas noches, gracias por venir. Y Víctor Guillot, periodista de Nortes. ¿Qué tal? Encantado. Buenas noches, encantado que estés con nosotros. Bueno, el primer tema es San Mateo. Saben que las fiestas de la capital asturiana se están celebrando desde el pasado día 9 aproximadamente hasta el próximo 25. Bueno, y el debate está sobre la mesa de si se están discurriendo bien o si el modelo es mejorable, como tantas otras cosas en la vida. ¿Qué les parece lo que se refiere a las fiestas? Ah, pero el pueblo está en fiestas. El pueblo está en fiestas. La ciudad está en fiestas. Bueno, Javier. yo esa pregunta yo la verdad es que la he oído muchas veces estos días, pero vamos, yo gente por la calle veo. Gente por la calle veo, en los chiringuitos, en los conciertos. Sí que es verdad que hay cosas que se pueden mejorar, obviamente, como todo. Pero yo creo que en general la gente está participando de las fiestas. Que guste más o menos lo que hay, bueno, obviamente, pero yo para mí son unas buenas fiestas, con cosas que mejorar, pero unas buenas fiestas. Bueno, yo soy de Mieres, lo primero, entonces lo que conozco es de lo que poco que vine y de mis amigos que tengo en Oviedo.
Entonces yo lo que veo es un cambio como un poquitín radical de lo que habría antiguamente. Antes eran como chiringuitos y más una fiesta así, bueno, lo que es San Mateo de siempre, y ahora pues es una cosa como mucho más, vamos a decir, normalizada, que no sé si es bueno o malo, lo que sí repercute en la gente. Porque claro, el tener varios chiringuitos distintos, posiblemente eso haga que la gente, pues oye, cambie uno a otro, tal. Ahora mismo vas a un chiringuito, es lo mismo uno que otro. Precios aproximadamente igual. Y luego la gente no está muy contenta, porque se oye eso, lo que estamos hablando ahora, no está, o sea, no está en un ambiente de fiesta. Y yo creo que lo primero que tenían que ver era el tema del consenso. No a nivel político tanto, como sino a nivel vecinal. Porque lo que veo es que aquí hay como una política, una gente, pues no sé, o sea, opina de esto, lo otro, tal, pero yo estoy aquí y lo hago de esta manera. Que puede acertar o no, pero la gente que no eso, al principio por lo menos, porque eso hay que verlo a lo largo del tiempo, a ver la semana que, o sea, el año que viene, a ver cómo funciona, si cambian algo. No sé, yo lo veo así. Ana, Víctor. Yo me pregunto que por qué había que cambiar el modelo. ¿Es que la gente estaba descontenta? Porque una de las maldiciones del pueblo español es la manía de la modernidad. Hay que cambiarlo todo. No se puede construir tradiciones así. Y entonces, ¿había descontento? Porque una cosa es la pelea política, que no quiero que tus chiringuitos, tal, quiero los míos. Ahora son terrazas. ¿Y qué pasa? Que Oviedo, como toda España y toda Europa, está envejecido y que dentro de 8 meses son las elecciones. Y entonces ahora pues la juventud, mis espías jóvenes, me informan que es como salir un fin de semana más y que para los pocos que son encima los persiguen. Porque como cierran a las 2 y luego tienen que salir como una noche normal, no es como en San Mateo. Antes antes había conciertos para la juventud gratis. Ahora hay una carpa que te calaban 40 euros y encima tienes que estar de pie. Los chiringuitos, pues, antes eran graciosos porque se pasaban todo el año y eran diferentes. Y yo en mis años de universidad salía y no cabía un alfiler, ahora sí. Y es una terraza más. Es una terraza más. Yo en una que sí pregunté a gente joven, si no hay gente, ¿para qué queréis que amplíen los horarios? Porque sería para mantener más horas. Si partimos de la premisa, no tengo gente, ¿por qué me pides que amplíe? A lo mejor no hay gente porque se cambió el modelo. Ajá. Víctor. Sí, bueno, yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse es si estas fiestas han triunfado o han fracasado. Y cuando se genera una división social, una contestación al alcalde Alfredo Cantelli tan pronunciada, tan acentuada, hasta el punto incluso que se está poniendo en tela de juicio la gestión de la concejala de festejos, que prácticamente tiene todo un año para organizar unas fiestas, hay que hablar obviamente de un fracaso político. Es más, el titular podría ser: estas fiestas le están costando las elecciones a Cantelli. Y la prueba de ello básicamente es que ha tenido que pronunciar... ¿Sería significar mucho que solamente se valoren las fiestas? ¿Que los obetenses solo valoren las fiestas? No lo sé. A mí no me toca juzgar ese papel, porque ni siquiera voto en Oviedo. Pero está conduciendo lo que está claro es que hay cierta reacción por parte del gobierno municipal en el momento en que modifica a través de un bando el horario de apertura de las fiestas. Es decir, asume un error. Un error que tiene una contestación elevada por parte de la ciudadanía, independientemente de la ideología o de lo que vote cada uno. La realidad es palpable. Estas fiestas no están gustando a los obetenses. Luego cabría preguntarse por qué no les gustan. Yo no voy a atacar a la modernidad, porque entiendo que la modernidad siempre es un reenganche con la tradición. Pero lo que sí está claro es que estas fiestas nos hablan de uniformidad. Es decir, de chiringuitos donde suena la misma música en cada calle, en cada plaza. Es un atentado contra la diversidad, en primer lugar. En segundo lugar, habría que hablar de la uniformidad de los propios chiringuitos. Es decir, son exactamente iguales, rompiendo con algo muy idiosincrático de estas fiestas de San Mateo, lo dice un playu, ¿no?, que es la diversidad de chiringuitos que había, la posibilidad de sentirse en distintos lugares, porque cada chiringuito ofrecía una posibilidad distinta, un escenario distinto. Las fiestas son una puesta en escena. No puede ser que sea uniforme, tanto estéticamente como musicalmente, en cada esquina del casco antiguo de la ciudad. Luego,
efectivamente las comparaciones son odiosas, pero estas fiestas nos obligan a compararlas con las del gobierno municipal anterior, las del tripartito. ¿Cómo es posible que, costando lo mismo que las últimas fiestas del tripartito, haya que pagar cachés tan elevados por conciertos de pago? No tiene mucho sentido. Es decir, hay un déficit en la gestión de la contratación de estos conciertos. Y eso la ciudadanía también lo está valorando, lo acaba de valorar. Pero es que, perdona que te interrumpa, es que no cabe mi idea. Bueno. Oviedo, no, es que claro, lo digo por lo de que no le va a costar la alcaldía, porque Oviedo es una ciudad envejecida y estas fiestas son para gente mayor. Por eso los conciertos son de pago, porque los jóvenes son pocos y además los que vienen a las fiestas no están aquí. No vienen a votar, no vienen aquí, estudian fuera. Entonces, bueno, yo no sería está enfocada a gente mayor, son terrazas que la gente está sentada. Yo no sería tan negativo con la sociedad. Quería plantear... No es negativo ser mayor, es un hecho. Es un hecho, no es negativo, es un hecho. Y no de Oviedo, sino de España, de Europa y del Occidente. Quería poner sobre la mesa un tema. Que no haya tanta gente como otros años por la calle, si es que es allí. Reconozco que solo salí el sábado, con lo cual solamente tengo una opinión del sábado. ¿Cómo el lo sábado viste? estaba muchísima gente. Yo Bueno, solamente salí el sábado, claro. pero que la gente no salga todos los días se debe a que la gente no tiene dinero para salir todos los días, y a lo mejor de eso no hablamos. No, quizás no haya dinero para mantener salir todos los días. Se debe en primer lugar, a unas fiestas que no son atractivas. Y si el sábado había gente, es porque el alcalde había modificado los horarios de apertura y cierre de los chiringuitos y de los locales. Bueno, hay otro factor. Antes la universidad empezaba en octubre, ahora hay clases en septiembre. Claro. Y además si no vas, tiene que ir el 80% de... Y si faltas más del 20%, se acabó la evaluación continua, etcétera, Víctor, etcétera. ¿de verdad que si hiciéramos un censo de la gente que había en la Plaza Porlier, habían salido porque se había modificado el horario? No porque era sábado. Lo sé porque he hablado con hosteleros y me consta que estaban muy alarmados porque hasta que se produjo la modificación del bando no había la gente que se esperaba que hubiera. Y a partir de ahí se ha reactivado en parte. Dicho lo cual, me llama poderosamente la atención la parcialidad con la que OTEA ha intervenido en este asunto, apoyando al alcalde. Hasta el punto de que viene a dar la razón lo que algunos grupos políticos venían criticando y denunciando con estas fiestas tan tradicionales y con los chiringuitos tradicionales, que se estaba haciendo un uso partidista y parcial de estas fiestas a favor de determinados hosteleros y no del conjunto de la hostelería ovetense. Es decir, estas fiestas están siendo un problema político para Canteli y veremos qué consecuencias tiene para la concejal de festejos, que ha sido, ya digo, muy contestada y sobre la que llama poderosamente la atención que no estamos hablando de un concejal de Hacienda, o un concejal de Urbanismo o un concejal de Cultura. Por cierto, estoy seguro de que el concejal de Cultura, José Luis Costillas, si hubiese organizado estas fiestas, hubiesen sido mucho más populares, hubiesen sido mucho más transversales, culturalmente mucho más elevadas, porque ha hecho una buena gestión, reconocido por la izquierda y por la derecha, incluso por los que no votan a Ciudadanos, y sin embargo, esa relación tensa que hay entre ese concejal y el alcalde, pues ha dado lugar a que haya otra concejal que tiene todo un año para organizar unas fiestas y que le ha salido mal. Y esto pues es así, o sea, si la fiesta sale mal, evidentemente la gente no va a salir a la calle. Las fiestas no las hace la gente porque salga a la calle, la gente sale a la calle porque hay fiestas, porque hay una buena fiesta. Todas las fiestas vamos a plantear otro tema que está sobre la mesa en el tema de las fiestas. Ha habido protestas encabezadas por quienes antes tenían los chiringuitos. Por 20 días de trabajo se financiaban todo el año. Esa financiación se acabó. Al acabarse ese negocio, se acabó esa financiación, con lo cual ahora hay que currar todo el año. Es decir, no hay que levantarse solo temprano 20 días. Cuando te quitan el dinero, aparece la protesta. Si ese dinero se mantuviera, ¿no habría protesta? Un rotundo sí.
A ver, también hay que tener en cuenta que había muchos, y los chiringuitos tradicionales, digamos. Sí que es verdad que muchas asociaciones de vecinos estaban metidas en los chiringuitos y perdieron parte de su ingreso, digamos, anual que tenían, que es una pena, pero bueno, concurrieron al sorteo que se celebró, un sorteo totalmente público y lícito, al que concurrieron tanto hosteleros como asociaciones. Pero a lo que voy, lo que se pretendió, que el PP lo llevaba en su hoja de ruta, en su programa electoral, gracias. Y lo dijeron desde el principio, queremos quitar los chiringuitos políticos de San Mateo. Y es una cosa que se sabía desde las elecciones, en 2019 ya se sabía. Lo que se quería quitar eran los chiringuitos o sea, que los partidos políticos no se financiaran de unos chiringuitos que llevaban 30 años puestos allí. ¿Qué se decidió? ¿Con mayor o menor acierto? Pues la opción que se hizo fue esta de las casetas. Lo dicho, con mejor o mayor, o sea, con peor o menor acierto. Pero es la decisión que se tomó. Obviamente hay muchas asociaciones que han perdido unos ingresos con los que capitales, con los que hacían toda su labor asociativa y en sus barrios durante todo el año. Pero también es verdad que era lo que se había prefijado desde el principio. Y si me permites, contestando que decías tú, lleva unas fiestas que la concejala se dedica a preparar durante todo un año. La concejala de festejo no se dedica solo a San Mateo durante todo el año. Durante todo el año tenemos Navidades que lo organiza ella, tenemos Semana de Santa que lo organiza ella, tenemos San Mateo, tenemos un montón de fiestas. O sea, Oviedo es una ciudad, digamos, muy festiva, tenemos muchas festividades en Oviedo que dependen de ella. No es que esté todo el año, que ahora en octubre, en cuanto acabemos San Mateo, ya se ponga a trabajar en el San Mateo que viene, que también. Pero yo me imagino que el día 1 de octubre o el 25 de septiembre, cuando acaban las fiestas, su primera prioridad sea preparar las fiestas de Navidad. Que ya tenga parte preparado seguramente, pero su prioridad será preparar lo siguiente que viene. No en preparar ya San Mateo, que también me imagino que hará. No solo va a aconsejar que tendrá un equipo, y ese equipo, Sí, pues, hombre, sí, por pueden supuesto. dedicarse todo el año Por supuesto, a varias pero cosas. que él dice, ¿se dedica todo el año a preparar las fiestas de San Mateo? No. No, hombre, pero bueno, que se Juan se organiza. puede dedicar todo el año a preparar las fiestas de Navidad. Quiero decir que es una concejala dedicada en exclusiva a organizar las festividades claro. de la ciudad. Ni Pero siquiera organiza los conciertos, las actividades musicales de la ciudad, porque lo hace la Concejalía de Cultura, y lo digo porque lo cubro permanentemente, y puedo decir además que la programación musical y la escena teatral, que también de alguna manera son festejos, no solamente cultura, es también entretenimiento y entretenimiento cultural. Y el dinamismo, la capacidad de integrar, la capacidad de escapar del conflicto político con el que José Luis Costillas lo ha desarrollado a lo largo de estos 3 años, es manifiestamente mucho mejor que la de la concejala Covadonga Díaz en el ejercicio de sus tareas como concejal de festejo. Te veo con mano con José Luis Costillas. Sí. Dile, por favor, de mi parte, que llevo 3 años queriendo hablar con él. Cuando lo veas, di tú, por favor, cógele el teléfono. Di tú, oye, por favor, cógele el teléfono. Inmediatamente después de esta tertulia se lo transmito. Sí, perdón. No, nada, que estamos enfocándonos sobre todo en los chiringuitos, pero San Mateo es más que eso. Quería preguntar, y han hecho desfile más de América, han hecho más conciertos, cambios, demás. han hecho más cambios, y es una fiesta enfocada a la gente mayor, que es la que vota y la que hay. No hay... Cuando yo estaba en la universidad había conciertos por toda la ciudad, claro, gratis. No hay conciertos para jóvenes, se acaba las 2, eso es definitivo. Los chiringuitos sentados. Es cierto, ha habido más cambios que solo los chiringuitos. Es la ciudad con más salas de conciertos, incluso supera a Gijón, cuando Gijón ha sido la referencia musical en Asturias y en el norte de España. Esta ciudad la tiene clásica ahora, no, en la ópera y la zarzuela de Quito. Esta ciudad ahora mismo tiene más salas de conciertos, por cierto, ausentes completamente de las fiestas. Es decir, no han tenido la capacidad
para incorporarlas a la programación de estas fiestas. En segundo lugar, hay una imagen que en el día de la inauguración de las fiestas, después del pregón, me llamó mucho la atención, y era ver al alcalde supervisando las fiestas. Bueno, es que el alcalde... No, perdona, es que vivo en Oviedo. El alcalde supervisa su ciudad todos los días. Solo tienes que pasear por ahí y lo ves. A eso me refiero, es decir, es una imagen, voy a decir, hasta cierto punto, casposa. Es decir, la del tratante que está supervisando el cortijo. Y digo el cortijo por lo uniforme de las casetas. Eso se da en toda Asturias. Yo recuerdo a Paz Fernández Felgueroso, tomaba un vaso de vino en cada bar y había tradición de que acababan el Riscal. En el bar Riscal tomaba el último. Por supuesto, sí, pero con una particular diferencia. ¿Y por qué digo lo de supervisar? Porque en la inauguración hubo una contestación seria, democrática, que no gustó absolutamente nada a la corporación, al equipo de gobierno me refiero, hasta el punto de que retiraron una pancarta que parecía ser que molestaba mucho en la plaza de la catedral, hasta el punto de que hubo amagos incluso de apartar a esos manifestantes de la plaza donde del ayuntamiento donde se estaba celebrando el pregón. Lo digo con toda la mala intención del mundo, que no se me malinterprete, por favor. Por eso me refiero a esa intención maliciosa de supervisar. Está claro que estas fiestas, al conjunto, y puedes hablar con votantes de izquierdas y votantes de derechas, que no han gustado, porque han sido muy uniformes, porque la dispersión de las fiestas, sin integrar, sin involucrar al movimiento vecinal, que siempre ha estado comprometido con estas fiestas, ha demostrado que generó una grieta, una falla en la comunicación y en la relación normal que tiene que haber entre un ayuntamiento y las asociaciones de vecinos. Las fiestas, voy a poner, y termino ya, en Cimadevilla, en el Gijón, ha habido fiestas. Probablemente sean las mejores fiestas de barrio que hay en toda Asturias. Y lo digo porque va gente de todas partes, porque el barrio de Cimadevilla está lleno, en un orden absolutamente normal, cívico, urbano, diverso, plural, y están organizadas por la Comisión de Festejos del propio barrio. Ni siquiera mete mano el ayuntamiento. Por eso son buenas, porque los políticos no meten la mano. No está politizado. Mire, yo conozco muy bien la escena musical y hoy en día que haya conciertos durante las fiestas no es lo más importante, porque a lo largo del año hay festivales de música a dolor. Hay probablemente hasta una burbuja, como fue la burbuja inmobiliaria en torno a la industria de la música. Con lo cual, lo que está reclamando el vecino es tener unas fiestas populares donde pueda estar con sus vecinos, con sus amigos, donde pueda invitar a sus familiares, los que vienen de fuera, de reunirse con los que no ha visto en mucho tiempo y tener una excusa agradable para que conozcan Oviedo, para que lo disfruten, para que lo bailen, para que lo vivan. Y eso no ha sucedido, porque han intentado imponer un modelo de fiesta, el propio de Covadonga Díaz y del alcalde, cuando lo que hay que hacer, precisamente para que una fiesta funcione, es que todo el mundo se sienta integrado en ellas. Correcto. Más allá de lo que fueron los lugares para tomar una copa, conciertos, Día de América en Asturias, ¿esto pasa con nota o no? Bueno, conciertos, si tienes el dinero, estos pobres jóvenes que están... Bueno, hay que ver también quién viene, pobres jóvenes que ahora cobran 400 euros para ir a conciertos, cuidado. No, pero es que ¿quién viene? ¿Quién viene? Hombres G, loquillo. Es que vamos a ver, ¿para quién son los conciertos? ¿Para los jóvenes? Que no los conozco. Fangoria... Yo no lo considero precisamente viejo. Y los conciertos que venían me gustaban todos. Bueno, yo cuando digo joven digo de 14 a 25. Claro, pero... adolescentes y... Sin querer insultar a nadie. ¿Qué traes a Chanel? Antes venía el DJ ese que me gustaba a mí, el del Plan B, no me acuerdo cómo se llama, Carlos alguna cosa. Había para todos. Este año DJs no hay. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Primarias en el PSOE, en Oviedo y en Gijón. En Gijón, gobernando, hubo un movimiento de silla a la alcaldesa, un movimiento interno, que siempre son los movimientos más aterradores para los políticos,
Sí, ya lo decía Churchill, aquí se sientan mis enemigos, aquí mis rivales, y sus enemigos eran los de su propio partido. Y en Oviedo, bueno, parece que también va a haber primarias. ¿Mucho movimiento interno en el PSOE? Muchísimo movimiento, lo digo Más porque de fondo, ¿no? estoy cubriéndolo a fondo y está siendo, para cualquier periodista o analista que le guste la política municipal o local, tanto en Oviedo como en Gijón, apasionante. El PSOE está siendo la envidia del conjunto de los partidos, porque tiene, Seguro que todos los partidos quieren la pasar por eso. capacidad de abrirse en canal, transformarse y construir una propuesta lo suficientemente ilusionante y seria como para remontar las estadísticas. Fijaos que Ana González... Víctor, un momento. Sí, sí. Baja la tierra. Yo puedo, a ver, yo tengo que respetar todas las opiniones, pero cuando algo es muy flagrante, tengo que preguntarlo. El PSOE está aplaudiendo con las orejas de que la alcaldesa lo hizo tan mal para su propio partido que la va a sustituir. El PSOE lo que ha planteado es que haya primarias, por encima de y la cualquier alcaldesa cosa. dice, mejor no me presento, no voy a ser Mire, que gane. el PSOE de Gijón tenía una encuesta, el PSOE de Gijón, y esto todo el mundo lo sabe porque se ha publicado y el que quiera estar informado lo puede conocer, el PSOE maneja una encuesta, el PSOE local, que en el índice de popularidad a la alcaldesa de Gijón le daba un 3,6 o un 3,9, no llegaba al 4. Mientras que Carmen Morillón superaba con creces el 7,5, alcanzaba el 7,9. En esa misma encuesta se planteaba cuántos concejales podría alcanzar en Gijón el PSOE sin determinar al candidato. Y el resultado daba que 10 concejales. Sí. Eso significaba que cualquier resultado con Ana González restaba. Cualquier resultado con cualquier otra persona y las siglas del PSOE detrás mantenía, por lo menos la avería no era tan grave y se podía superar. Bueno, pues lo que ha hecho la nueva dirección del Partido Socialista en Gijón ha sido resolver esa papeleta y ha planteado desde los términos más democráticos y sobre todo abriendo camino, como los fusileros en las guerras, abriendo camino, innovando, con un proceso de primarias en el que por primera vez el propio partido reconoce que esa persona que es de su partido, que esa alcaldesa, no lo está haciendo bien, se ha equivocado, no ha conectado por el motivo que sea con la ciudadanía. Hay motivos y podemos entrar a ellos tranquilamente, sin ningún problema. Yo he sido el primero, además, públicamente, y decide abrir un proceso. En ese proceso se han incorporado 2 personas a las primarias. Y por eso digo que es apasionante. Sí. El primero es Luis Manuel Flórez, Floro, fundador de Proyecto Hombre, es decir, hay una apuesta decidida por un PSOE con un discurso muy social, no exclusivamente social, porque hoy, cuando ha presentado la candidatura, ha dicho que efectivamente tiene una trayectoria, pero que los problemas de Gijón también son otros. Va a tener que abrir, si sale elegido alcalde, si gana las primarias también, melones tan importantes como el plan de vías o el plan del muro, entre otros. Y luego hay otra persona que viene avalada por la FSA, aunque la FSA diga que no tiene nadie. Bueno, tiene que ver porque Ana Puerto, hasta horas antes de haber presentado su candidatura, había sido miembro del Comité de Garantías y Ética, que precisamente había hecho el escrutinio de los 662 avales que empujaron a Ana González a no presentarse. Y hay que hacer un matiz, y con esto ya termino, que me estoy alargando mucho. Ana González, en la rueda de prensa del pasado viernes, se presentó como una persona que había sido derrotada. Bueno, pues hay que decir que eso no es verdad, porque para haber sido derrotada tenía que haberse presentado a las primarias. Digamos que no comparece. Quizás se sintió traicionada. Ni mucho menos, porque había sido invitada a presentarse a las primarias, sabía que había otra dirección nueva, con unos planteamientos políticos diferentes a los de su gestión, diferentes básicamente porque el poder político se le transmitió de una manera absolutamente elegante, cordial,
de compañero político a compañero, el poder político no iba a estar exclusivamente en el ayuntamiento. Es decir, la corresponsabilidad, la bicefalia real entre lo que se decide en el ayuntamiento y las líneas políticas que se aprueban en la ejecutiva y en los órganos del partido tenían que revitalizarse. Es decir, había un paradigma político diferente al que a lo largo de 3 años y medio la alcaldesa se había acostumbrado. ¿Fue buena alcaldesa? Me Mira, parece yo que... quería decir nada más que si tú llegas a estar haciendo el Antiguo Testamento, lo de Caín y Abel era abrirse en canal. No, pero vamos a ver, yo creo, pienso yo, yo de política ni idea, ya te lo digo de antemano. Cuando alguien me dice eso por delante, Nada, luego suelta ni una ahí. idea. Ahí te va. Vamos a ver, yo creo que el PSOE de Asturias, tanto como el de Gijón como el de Oviedo, están sufriendo lo que pasa a nivel de España. Dentro del propio partido hay gente que está descontentísima, por distintas razones. Oye, cada uno... Algunas hay. Bueno, yo no voy a juzgar eso porque yo no me considero ni del PSOE ni de ningún partido. Vamos a ver, entonces, ¿qué pasa? Que empezando por ahí, pues hay una serie de políticas que a gente que le gusta y que no le gusta. Hay otros partidos políticos a los que se va arrimando y otros que se va separando. Y esos bandazos a gente que no le gusta. Y yo creo que aquí viene un poquitín por ahí el tema. Y entonces todo esto que estás explicando de tal y cual y la libertad y tal, si el partido hubiese ido bien a nivel nacional, yo creo que esto no hubiese pasado. Quedaba más tranquilo. De otra manera, a lo mejor no hubiese sido... Ana, esta Javier. alcaldesa. Bueno, yo solo lo sigo en la prensa, porque estoy muy alejada de todo partido político, pero solo de seguir en la prensa, solo tengo que decir que no me parece que fuera la ciudadanía. Aquí no interesa. Aquí quien no estaba de acuerdo con las políticas de Ana González, ¿se llama? Sí. De la alcaldesa de Gijón, eran los propios afiliados y los que cortan el bacalao dentro del partido. Es que a la ciudadanía no se le preguntó. Si llega a preguntarse a la ciudadanía, pues igual se despeñan. Pero además, no está contento su partido con ella. Y ya lo otro que quiero añadir es que si me pregunto que si después de que hayan obligado, porque por lo que yo leí en la prensa no iba a haber primarias, obligado a que haya primarias en Gijón, obligado a que haya primarias en Oviedo, ¿va a haber primarias en autonómicas? Porque yo veo que Barbón tiene mucho más de fondo y mucha contestación y una facción ahí, y bueno, yo es que me aburre la política de Asturias, yo se lo tengo clavado, y bueno, a ver si hay Javier. primarias en... Yo creo, a ver, como alcaldesa de Gijón no me parece que haya hecho un gran papel. Es más, yo creo que ha actuado un poco a lo loco, a la que salta con ideas, me ha llegado esta idea, pues la hago, como el parchís que hizo en el muro. Porque El aquí mando cascallo. yo. Sí, aquí Cascallo. sí, pero el cascallo, eso, no el parchís. Ya no aquí mando yo, sino se me ocurre esta idea fantástica. Y la hago porque y la puedo, hago. porque mando yo. Sí, porque mando yo, pero Bueno. la lanzo, no sé. Yo pienso que ha sido un poco a tontas y a locas y que por eso no ha gustado mucho a la ciudadanía y porque, bueno, ha tenido ideas... Bueno, a la ciudadanía no se le ha preguntado, no le ha gustado a los Bueno, afiliados. se le ha preguntado a los afiliados porque el proceso de primarias Bueno, sí, es para pero los entonces, afiliados. pero entonces tendremos que hablar de los afiliados, no de la ciudadanía, que no ha sido preguntada No. todavía. Vamos a ver, creo que no me he explicado bien o no me... No, clarísimamente, simplemente yo diferimos. yo he hablado de... Vamos a ver, cuando se activa el proceso de primarias y una vez que... Hay que tocarlas a Oviedo, digo por Sí, hacerlo de una manera ágil. Cuando se activa el proceso de primarias hay una reflexión previa de la dirección del partido en base a unos datos de una encuesta que maneja la agrupación socialista y que contrata con una consultora. De la manera más rigurosa, el resultado es catastrófico con Ana González y a partir de ahí el partido tiene toda la legitimidad democrática del mundo para plantear esas primarias. Y ha consultado a una empresa que elabora encuestas que le ha dado lo que opina en un muestreo de unas 3.000 personas. Sí, el PSOE va a hacer lo que necesite Entonces, para mantener el poder, claro que sí. El PSOE Es un partido buscará el político. perfil que conecte con el conjunto de la ciudadanía y lo ha hecho a través de los mecanismos que claro. habitualmente en El la objetivo ciencia es el política poder. se plantean. Primarias Segundo, en Oviedo, Víctor. Vale, en Porque Oviedo, si no, bueno, vamos a- pues en Oviedo está siendo fascinante también. Es decir, yo creo que Carlos Llaneza representa un perfil diferente al que estamos acostumbrados en el municipio de Oviedo, en el partido, en la agrupación municipal socialista ovetense,
primero por su manifiesta beligerancia contra la Ronda Norte, su manifiesta beligerancia contra el pelotazo de los terrenos de la antigua fábrica de La Vega. Alto. Sí. Es que me hace gracia que se apellide pelotazo. Vamos a ver, cuando decimos pelotazo en los terrenos de La Vega, ¿acusamos al Ministerio de Defensa de incurrir en un pelotazo? ¿Acusamos a Adrián Barbón de incurrir en un pelotazo? Sí. ¿O acusamos al alto Estado Mayor? Yo lo que estoy diciendo es que se está por supuesto, no tengo ningún problema, no, porque con el efectivamente cuando se dice pelotazo, yo te respondo, ¿se va a los tribunales o solamente es voy a pedir algo pelotazo? Unos terrenos que valen 15 millones, que están valorados, tasados en 15 millones de euros y se venden por 50 millones, yo creo que ahí hay indicios de especulación entre administraciones. Esta especulación es tripartita, quiero decir, ¿se la lleva el Ministerio de Defensa el Ministerio de Defensa, con la ministra Margarita Robles? Se la lleva el Ministerio de Defensa. ¿Margarita Robles es, en tu opinión, una especuladora? Yo creo que se está abusando de las competencias ¿El Estado Mayor del Ejército es un especulador? Sí, por muy grandilocuente que lo plantees, creo que sí. ¿Adrián Barbón es un especulador? Adrián Barbón está siendo cómplice. Ajá. Y uno ocupa, porque no tiene por qué meterse en eso. Aquí hay dos partidos, el Ayuntamiento de Oviedo y el Estado. No me refiero a y lo digo con todos y lo digo porque viendo que lo planteas en esos términos para no ganarme una querella criminal, que ya se está por supuesto, porque ya veo que vas por ahí. Pues entonces ya añado lo del supuesto para no herir ninguna sensibilidad penal. Correcto. No, yo no me refiero a que sea por eso. Supuesto no, me refiero a que lo que me sorprende es que se apellide a una operación. Vamos a ver, yo nací y crecí muy cerca de La Vega, ¿vale? Hasta que dejó, mientras funcionaba, era una fábrica, fabricaban armas. ¿A usted le parece razonable que se construyan urbanizaciones o viviendas de lujo en unos terrenos públicos? A mí me parece razonable que se eliminen ortigas y me ratas diga del sí centro o de no. Oviedo. Me dice, a mí lo que me parece razonable, ya que opina el moderador, yo le pregunto, ¿a usted le parece razonable que se construyan viviendas de lujo en unos terrenos públicos que podrían estar orientados a políticas municipales y sociales? Vale, acepto la pregunta. En el Milán, en un terreno le estoy preguntando en los terrenos de La Vega, no en los del Milán. ¿Usted considera que la ministra de Defensa ha sido una corrupta? No, yo no la estoy llamando corrupta. Yo estoy diciendo que está especulando con el valor de unos terrenos a favor de su propio ministerio. ¿La ministra de Defensa es una especuladora? Está especulando con esos terrenos. ¿La ministra de Defensa es una especuladora? Está especulando con esos terrenos. ¿La persona que especula es una especuladora? Las personas que sí. Ahora Ahora sabremos cuánto gana el ministerio. Yo lo que me refiero, Víctor, no insinúe porque de mi boca no está saliendo esas palabras de La Vega, que la ministra se lo está llevando. Y La Vega, porque yo no he dicho eso. Yo crecí al lado de y La Vega, tampoco he dicho que el presidente del gobierno se lo lleve. Entonces, no digo que la operación sea buena, mala, regular o medio pensionista. Es lo que estamos Lo que me llama la atención, lo que me llama la atención es que sea la operación especulativa. Es una operación si la operación es especulativa, lo dirimirán los tribunales. No, si se puede especular con ese terreno, porque no hay ningún problema, si nadie está diciendo que eso sea ilegal, porque aquí nadie se está llevando dinero a su bolsillo. Déjame terminar, no me interrumpa, porque eso es suficientemente serio como para poder terminar. No me interrumpa cuando yo le estoy interrumpiendo, sí. Vale, perfecto. Nadie está diciendo aquí que se lo lleven crudo, aquí nadie está tachando a Adrián Barbón de que se haya enriquecido con eso, por supuesto que no. Nadie es tan grosero como para pensar eso. Ni respecto de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Por supuesto que no. Nadie está diciendo que se lo lleve a su bolsillo. Lo que se está diciendo es que unos terrenos que están valorados en 15 millones y que en un protocolo se tasan en 50 y que parte de esos terrenos, los que se queda el ministerio, van a destinarse a la construcción de viviendas de lujo, que eso es lo que se ha publicado, eso es una especulación. Que a beneficio de inventario del Ministerio de Defensa. Punto pelota. Lo que yo estoy planteando sencillamente es que esa no es la política que se merece Oviedo. Que teniendo esos terrenos, que se ha demostrado, fíjese qué paradoja de la vida, que tiene que ser la Fundación Premios Princesa de Asturias la que ponga en valor esos terrenos. Y acierta completamente. Acierta completamente. Bueno, pues qué paradoja que, sabiendo perfectamente que esos terrenos son una ubicación magnífica para convertir a Oviedo en un espacio cultural integrado con la vida social, con equipamientos que los necesita además esta ciudad.
acaben convertidos, una parte muy importante de ellos, en viviendas de lujo. Eso ya va en la conciencia de cada uno. Quiero preguntarte, y en la estima que cada uno tenga de su ciudad. ¿El PSOE local sufre un ataque, digamos, de...? Pero estábamos hablando de las primarias de Oviedo, no sé por qué hemos del derivado PSOE local, en esto. Estamos hablando del PSOE local que no de la Vega. Yo va he dentro... hablado simplemente de que Carlos Llaneza ha sido muy proactivo en defensa de esos terrenos. Hasta ahí. Falta todavía porque hable de dos candidatos, Sí, pero si quiere cambiamos el orden del día y hablamos de los terrenos de la Vega. El PSOE local sufre un ataque de cuernos cuando después de 4 años de gobierno, de ostentar el bastón de mando del ayuntamiento, negociando con Defensa, con su propio partido, con Margarita Robles, no consigue la cesión de esos terrenos y llega un alcalde de signo contrario y lo consigue. Y eso es ya el boom absoluto. No, eso tiene que preguntárselo a Cantelli, pero pregúntele a Cantelli qué relación mantiene con el secretario de la FSA, con el presidente del Principado. Y pregúntele además qué capacidad tiene el presidente del Principado para resistir a esa negociación que nadie sabe muy bien cómo ha sido con el Ministerio de Defensa. Correcto. Los otros dos candidatos a las primarias obetenses. Los otros dos candidatos, bueno, respecto de Rosana Prada, a mí me llama poderosamente la atención que haya decidido presentarse a estas primarias. Ya andaba rondando ser secretaria de la agrupación municipal socialista en el congreso anterior, que como saben ganó Delia Alonso. Delia Losa, la actual delegada de gobierno, rechazó presentarse a estas elecciones, por algo será. Es decir, la AMSO, el Grupo Municipal Socialista Ovetense, necesita un revulsivo nato. Rosana Prada, desde luego, no lo va a hacer. Fíjese, en la política socialista y la más ligada al Sindicato Obrero de la Minería Asturiana siempre se habló del Pozu Santa Bárbara, del Pozu Sotón, del Pozu Barredo, y luego había otro pozo, que era llamado Pozu Moqueta. Sí. Rosana Prada viene del Pozu Moqueta, de esa serie de ingenieros industriales, ingenieros de minas, que eran como la inteligencia del Sindicato Obrero de la Minería Asturiana, que buscaba de manera denodada estar en los ámbitos de poder, ya fuera en alguna consejería, ya fuera en el Ayuntamiento de Oviedo. Y el Ayuntamiento de Oviedo, para el SOMA, siempre ha sido un lugar donde estar para no gobernar. Y con Rosana Prada es lo que va a haber, no va a haber otra cuestión. Y de la tercera poco le puedo contar. Poco podemos contar. En las primeras obetenses, antes de pasar al tercer tema... Lo pasan muy bien en sus luchas políticas, no van a ganar. Todavía tenemos muy presente el último consistorio de nefasta memoria. Y aunque Cantelli no tenga muchas ideas, ninguna. Para Oviedo, pues como hemos vivido hace poco también las de la izquierda, que eran las mismas, ninguna, pues no va a ganar. O sea, que se lo pasen muy bien peleándose. A ver, yo es que en las primeras del PSOE veo... tú decías antes... estuvo gobernando el PSOE 4 años, no llegó a ningún acuerdo con un presidente de su mismo signo. ¿Por qué Cantelli ha llegado? Bueno, pues sus relaciones tendrán. Ole por él, que siendo personas de partidos contrarios lleguen a acuerdos buenos para la ciudad. Ahora bien, las personas que hay ¿Pero qué entendemos presentándose por acuerdos buenos para la ciudad? Hombre, por la cesión de los terrenos. Poder hacer algo, poder disponer de esos terrenos. Por ejemplo, en vez de tenerlos ahí creando hiedra. Poder aprovechar y hacer unas obras que por lo visto se van a hacer, según ya dijo el alcalde, con la Plaza de Toros, por ejemplo, que es de gestión del Principado. Te pongo 2 ejemplos. Ahora bien, tener de los 3 que se presentan a las primarias, una persona que salió casi por la puerta de atrás del gobierno de Barbón y otra persona que está en contra precisamente de la Ronda Norte y de los usos para la Vega, cuando es algo que apoyan tanto el gobierno del Principado del PSOE como el gobierno de la Nación, pues a través del Ministerio de Fomento, que es también del PSOE, pues a ver, que se presente una persona enfrentada con sus propios compañeros de partido. Bueno, y muy apoyada también, ¿eh? Quiero decir que Carlos Llaneza, si algo está consiguiendo, es precisamente el apoyo de las distintas familias que componen la AMSO que nunca estuvieron influidas por el SOMA. Eso es así. Ya, es más, le voy a decir, hay
un exalcalde de esta ciudad que está entusiasmado con que Carlos Llaneza se presente. No voy a decir el nombre, pero todo el mundo se lo puede imaginar. Bueno, pues dado que uno ya no está para nada... Pues mantenemos la incógnita. Mantenemos la incógnita. Pues con eso os lo digo ¿Verdad? todo. Mantenemos la incógnita. Bueno, vamos a pasar al tercer tema. Vamos a ver. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular apuestan por una bajada de impuestos. ¿Esto es beneficiar al ciudadano por aquello de que va a tener que pagar menos? ¿O es hacerle la puñeta al gobierno central o deslealtad hacia el gobierno central? La puñeta al ciudadano se la hacen todas las administraciones. El PP no baja impuestos. El PP ha dicho que no va a subirlos, que no es lo mismo. Porque lo de, ahora no se me sale la palabra, deflactar la inflación, o sea, al haber inflación es el impuesto de los pobres, el impuesto de todos nosotros, ¿no? Pues el gobierno recauda más. ¿Qué ha dicho Ayuso y Moreno? Que van a deflactar la inflación. Eso ya deja los impuestos como estaban, no es bajarlos. Pero van a deflactar la inflación. Ayuso un 4%, la inflación está por 10%. Y el otro son los primeros tramos, 3 tramos del IRPF, o sea que tienes que ganar menos de 40.000 al año. Entonces, es un engaño. O sea, es solo la puntita. Van a quitarnos un poco menos, pero nos van a quitar. Y entonces no hay voluntad en ninguna administración de adelgazar su chiringuito, de adelgazar su aparato, más bien al contrario. Y la única manera de que más del dinero en este país, en este y en todos, pero aquí más, hay que pagar por trabajar y después de haber trabajado seguir pagando. Y la única manera de que esa cantidad que nos roban todos los meses baje es adelgazar su chiringuito. Y ellos usan ese poder con caladeros de votos. Ahora te doy a ti esto, ahora te... No, es que vamos a bonificar al 100% el impuesto de sucesiones. Quítalo, elimínalo, pero lo dejan ahí aparcado por si acaso alguna vez tienen que tirar de él. Y así con todo. ¿En Andalucía lo han quitado? No. Lo van a bonificar, que no es lo mismo. El impuesto sigue existiendo. Y cuando quieran, se lo sacan. No, es que ahora lo necesitamos. Víctor, César. Yo. Venga, adelante. Nada, yo lo que pienso es que, a ver, eso de subir, bajar impuestos, para mí no me vale para nada. A mí lo que me vale es la gestión. O sea, si bajas impuestos y luego tienes unos servicios que no valen para nada, no vale, o sea, eso es una estafa. Ahora, si luego subes impuestos y no tienes tampoco unos servicios en consonancia, entonces a mí todo eso de que si quito esto, quito lo otro, y es la gestión que hagan con ello. Yo creo que es más importante la gestión que el tema de subir o bajar, porque esos son trileros. Víctor. No, yo no voy a hacer una enmienda a la política, no voy a tacharla ni de trileros ni nada por el estilo. Bueno, el Partido Popular está buscando un discurso que de alguna manera integre, por un lado, una visión del Estado fuerte, que sería Núñez Feijóo, una visión casi macronista, que fue la que desarrolló como presidente durante 4 legislaturas en Galicia, y un discurso neoliberal, casi iliberal, que es el de Ayuso, casi trumpista, ¿no? Y eso es lo que hemos visto precisamente ayer y hoy en Andalucía con Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando anuncia la bonificación del impuesto del patrimonio, que supone en España cerca de 2.007 millones de euros de recaudación, y unos 97, 103 millones de euros en Andalucía, para los patrimonios más altos. Es decir, el impuesto de patrimonio empieza a gravarse aquellos patrimonios que exceden, me parece que es el 1.000.000 de euros descontado, los 300.000 euros de la vivienda. Bueno, bien, es esa tendencia, yo creo que populista, que pretende convencer al ciudadano de que es mejor que tenga el dinero en el bolsillo a que lo deposite en la administración para tener servicios públicos Eso no es de populismo. calidad. Eso tiene que ver con la ideología política y tiene que ver eso es con pura practicidad. la manera de mantener las administraciones. Yo entiendo y defiendo que las administraciones no son chiringuitos, las administraciones son las herramientas a través de las cuales funciona casi todo. Y de hecho, bueno, gracias a las administraciones, independientemente del signo político que tengan, pues hemos podido sobrevivir a una pandemia, hemos podido contratar... ¿De qué manera? Hemos podido contratar... Necesito una hora hemos para podido contratar servicios... No la tenemos. Hemos podido contratar servicios de todo tipo y mal que bien
creo. Gozamos de lo que es el desarrollo de esta civilización, porque esto de la administración no es una cosa exclusiva de España, es de todas las administraciones. Dicho eso, convertir en paraísos fiscales las comunidades autónomas me parece que es un grave error. De hecho, hoy, y esto es noticia, el ministro de Servicios Sociales ha anunciado la centralización y le han dicho que no puede determinados impuestos. Le han dicho que eso no existe y que no puede ser. Bueno, ha generado la discusión, luego ya se verá. No, su propio partido. Si su propio partido ha dicho que que opinaba personalmente, no como ministro, y que eso no. Efectivamente, pero el debate, que es lo que le ha interesado al ministro, es crear ese debate, propiciar el debate. Es por supuesto que el ministro es suficientemente inteligente para saber que eso, de buenas a primeras, no se puede anunciar. globo sonda. No, no es un globo sonda, es la valentía de propiciar un debate interno y un debate en el conjunto de la ciudadanía. ¿Qué impuestos hay que centralizar? Porque la descentralización de los mismos lo que está propiciando es una competición entre comunidades autónomas para evitar que todos los patrimonios, los grandes patrimonios, acaben pagando en Madrid. Ana. Bueno, es que, por ejemplo, vamos con lo de los servicios, es que el funcionariado ha aumentado no sé cuántos % porque no lo tengo en la cabeza, pero los servicios se han degradado. Se han degradado porque para conseguir una cita en el SEPE hay 18 meses de espera. Luego, para ir al médico es por teléfono. ¿Y la alternativa cuál es? La alternativa era... ¿Al médico privado? ¿Puedo hablar? La alternativa era que la pandemia hubiera durado 6 meses en vez de 18, si nos hubieran dejado actuar a la sociedad civil. Esa es la alternativa. La alternativa es menos chiringuitos, menos normalización, menos funcionarios, menos políticos y más iniciativa popular y civil. Como dijimos con las fiestas, ¿cuál es la mejor fiesta en Oviedo? El barrio de Cimadevilla. ¿Por qué? Porque lo organizan ellos mismos. Perdón, de Gijón, me da igual. Como si esto Torremolinos. ¿Por qué? Porque lo organizan los vecinos, porque ahí no mete la mano... No, la administración es un tubo, imagínate un tubo de agua y el dinero es el agua, ¿no? Y ya un montón de agujeritos que van por los lados y al final llegan 2 gotas. Ya, pero 2 gotas para 50.000 bocas. Es que no se puede, sí se puede tener un pensamiento... Hombre, tan obtuso y hasta que no que homologue la salud pública con unas fiestas. Es que no tiene nada que ver. Pero ¿qué salud pública? ¿Qué salud pública? Si fue el protocolo el que mató a la mayoría de los ancianitos. La salud pública del protocolo, en mi casa, protocolo, es la que mató un montón de ancianitos que como son entre ellos mismos, no se va a investigar. O sea, que yo conozco un chico de 28 años, que murió... Eso lo dirá por Ayuso. No, lo digo por todos. Es la que no, lo digo por todos, porque aquí en Asturias, la víctima más joven de coronavirus fue un chico de 28 años que murió por pulmonía natural bilateral porque solo la atendieron por teléfono. ¿Y realmente por crees teléfono que se puede imputar las muertes la sanidad pandemia pública, que no se conocía a la sanidad pública? Puedo y lo hago. Me parece puedo y lo hago, porque era la que había. Era la que había, no nos dejaron opción. De la que es que no nos dejaron opción. Absolutamente nada. No nos dejaron opción. No, gracias a los servicios públicos, a las enfermeras, a los sanitarios. Perdón, las que hacían los TikToks, es que el protocolo prohibió hacer autopsias hasta junio del 2021. Es que no dieron alternativa, es que no hubo sanidad privada, solo hubo público. Y una cosa que podía haber durado 6 meses, duró año y medio. 6 meses me parece una general, 6 meses para el que pudiera pagarlo. No, para pagarlo los demás, nada, que no nos dejaron opción. Que no nos dejaron opción. Que la opción era morirse en su casa, como este pobre chico de 28 años. La sanidad privada, no nos dejaron opciones. Desde el primer momento. Sí, pero el discurso que está planteando ella es otro. No estoy planteando que no hubo privado. Es que no hubo privado. Es que no debía de haberlo. No lo hubo. Es que afortunadamente no lo hubo. ¿Y por qué no puede haber sanidad privada? Porque en un momento de pandemia... No, en general. En un momento de pandemia. No, si yo no estoy en contra de la sanidad privada.
Esa sanidad pero privada no la que estoy fue en Carmen contra- Calvo. Pero no estoy en contra de la pública, al contrario, No. quiero que haya más inversión en la Bien, pública. Y es para que que haya, debería, y pero para es que que- haya más pero es inversión que en la pública, el problema- tiene que haber impuestos, que pero ese es es el que- debate pero al es que que el nos han problema- convocado Hay que hoy. gestionar los impuestos. El problema es Y a que... los funcionarios. No, El problema Te lo es digo que porque la tú lo sanidad eres. privada está creciendo, la sanidad privada está creciendo porque no Porque hay una con el buena sanidad discurso pública. de Pero ella, bueno, si tú no- seguirás si Esa siendo es la interino mentalidad, hasta el día esa que es te la mentalidad jubiles. de tú, como eres funcionario, tienes que estar a favor de. No. Porque son Hombre, votos cautivos. No. Cautivos, No, que son va, que va. colectivos. Los funcionarios Tú, afortunadamente a ti te pueden voy a- votar lo que quieran. Sí. Pueden Pero votar lo que quieran porque el voto hacen en sus este cálculos, país, hacen desde sus que se cal- aprobó bueno, la Constitución española, hacen es sus secreto. cálculos, Es hacen sus libre, cálculos. y libre. Y libre. Y libre. Bueno, en algunos Bueno. sitios no es tan secreto. pero- Vamos a ir al cuarto tema en el tiempo residual que nos quede, porque el cuarto tema siempre es el... ¿Cuántos? Bueno, voy a pedir... Bueno, 8 minutos es un universo. Dos por Dios. más. Voy a pedir Por dos más favor. con el descuento que hay ahora, que descuento Hay descuento, siempre hay mucho. descuento. Hay descuento. Para que nos queden 10. Venga. ¿Vale? Entonces, apelo al VAR, que decía antes Ana. Bueno, vamos a ver. La lengua asturiana, el bable. No es cooficial en Asturias, no tiene rango de cooficialidad. Sin embargo, hay algunas personas que consideran que en el momento que se puede colar por algún lado, pues hay debate. Los escolares reciben clases de lengua asturiana, en los carteles pagados con dinero público aparece el texto en asturiano, en las carreteras aparece el texto en asturiano e incluso los políticos cuando lanzan el mensaje de Navidad o de el Día de la Santina, el Día de Covadonga, el Día de Asturias, parte del discurso se hace en asturiano. ¿Es un voy a adelantar por otro lado lo que no saqué en el Parlamento o es voy a contentar a estos que también dan muchas voces? Porque no siempre el que da más voces es el que más razón tiene. Esto en todas las manifestaciones desde que el mundo es mundo. Cuidado. ¿Qué os parece este tema del asturiano? Sí, no, la cooficialidad amable, no amable. Yo para mí es que está mal planteado la pregunta desde el principio. Asturiano sí, bable no. Es que no es lo mismo. O sea, o asturiano sí, lingua no. Entiendo la corrección, pero si yo hubiera utilizado el término bable, hay quien entonces estaría en casa diciendo no se dice bable, se dice O lingua. lingua, asturiana. bien. Pero como Son yo no bables, utilizo ¿no? el término Bables. lingua, como yo no utilizo Vale. el término lingua, tengo que decir asturiano. Pero es que para mí el Es una locura. asturiano... Para mí es una locura. Para mí el asturiano es lo que hablamos todos los asturianos. Ajá. En nuestras casas, que es distinto en toda Asturias. Entonces, para mí es lo que vas al pueblo y hablas La idiosincrasia. la idiosincrasia con el ye, con el qué tal ne, o qué pasa, o qué hiciste, O casa mi abuela. o casa mi abuela. Bien. Que todos lo hablamos en casa. ¿Qué pasa? Cuando nos intentan imponer un producto que es la llamada lingua, es cuando entramos en problema. Ahora bien, yo lo que planteo es, ya no que lo están metiendo al calzador, que también, yo lo que planteo es, ¿qué beneficios le da a la ciudadanía esa lengua? Yo no me refiero a que lo metan con calzador, me refiero a que hay determinadas personas que lo civilinamente. están metiendo por la puerta de O atrás, civilinamente. ¿vale? O por la chimenea, como Papá Noel. Yo lo que opino del bable es que hay dos conceptos. Uno es la cultura y otra cosa es la política. Correcto. Lo que es la cultura, yo creo que nadie está en contra. Todo el mundo le gusta el bable, todo el mundo está contento cuando va al pueblo, con no sé qué. Y eso es verdad que había que protegerlo. ¿No está protegido? No, pero espera. No imponerlo, pero protegerlo. ¿Cómo se protege? Pues a lo mejor fomentando pues eso, la enseñanza, aunque tú digas, bueno, lingua y tal, vale, hay que normalizarlo, sin obligar, pero bueno, sí me gustaría, igual que me gustaría tocar la gaita, que no toco, ¿entiendes? Pero hay que protegerla. Y entonces yo lo que veo por ahí. Ahora, lo que no estoy así ya a favor es el que en un parlamento, por ejemplo, que se hable castellano, se traduzca tal, porque eso es un gasto superfluo que no vale para Y una nada. Pero percepción. es distinto las dos cosas. Puedes hacer una protección cultural, pero no meterlo en política ni historias. Víctor, Ana, no es el título Yo de un disco. solo tengo nada, muy breve. Para mí la prueba del algodón es, ¿existe alguna academia de bable? Porque Academia privada, te refieres. Claro. En todas las áreas de la vida donde la administración, el gobierno, permite los negocios privados, por ejemplo, en la enseñanza, ahí está,
brutal, ¿no? Hay universidades, colegios, academias, todo. En la sanidad, lo mismo. Si en la justicia dejaran, lo habría. Entonces, no lo hay, no hay demanda. Víctor. Ya está. Yo no creo que, por seguir un poco el sentido de tu pregunta, yo no creo que se esté colocando la cooficialidad por la puerta de atrás. Yo creo que la cooficialidad es algo que está en el discurso de una serie de partidos que están en el arco parlamentario autonómico, que trataron de incorporarlo además al debate del estatuto, cuando Adrián Barbón tuvo esa especie de ensoñación y creyó que iba a acariciar una mayoría absoluta si lograba un estatuto. Obviamente los estatutos hay que negociarlos en el Parlamento, y esa es la primera lección que yo creo que ha aprendido en ese asunto Adrián Barbón. No basta con reunirse fuera del Parlamento con 4 partidos que suman aritméticamente 27 votos, escribirlo en cualquier parte y con aquello redactado, con esos 11 puntos de negociación, venir al Parlamento y después votarlos. No es tan fácil. Entre otras cosas porque además la cooficialidad implica modificar el Estatuto de Autonomía, y el Estatuto de Autonomía, como todo estatuto, forma parte del bloque de la constitucionalidad, es decir, es una ley con un rango normativo primordial dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que exige de la participación del Congreso de los Diputados. Es decir, es una norma de una particular dificultad normativa a la hora de crearla, de modificarla y demás. Bien, dicho eso, el Partido Socialista en sus congresos ya de manera abierta tiene incorporada la cooficialidad. Foro, curiosamente, ayer publiqué una entrevista con Jesús Martínez Salvador, que como saben es el secretario de Foro en Gijón y es vocal de la Ejecutiva Regional de Foro Asturias. A lo mejor es el próximo candidato de Gijón, pero en cualquier caso aporta la posibilidad de seguir desarrollando la ley de usos y del patrimonio lingüístico del Bable. Bien, yo creo que esa es la ley que hay que desarrollar, porque desde el año 98 que fue aprobada esa ley no ha sido desarrollada. Y creo que se siente la gente muy cómoda con esa ley. Sí. Una ley que no rompe la convivencia y que permite a cualquier ciudadano asturiano dirigirse a la administración en asturiano. Yo, como habéis podido comprobar, no soy cooficialista y entiendo que esa ley es la referencia a la que hay que seguir. Y además internamente, y eso Foro lo ha captado, sí. Curiosamente Foro tiene un discurso regionalista, de derechas, de centro derecha, y el Partido Socialista, la FSA, su secretario no lo percibe, cuando sabe perfectamente que la mitad de su partido no es cooficialista. No es cooficialista. Y se mueve en un dilema peligroso. A mí lo que más me preocupa en torno a la cooficialidad, que fue realmente la semilla que abrió el debate estatutario, es que vuelva a reproducirse ese debate en la próxima legislatura, porque son debates paralizantes. Quiero decir, inmediatamente después de que fracasaron ese inicio de negociación del estatuto, uno descubrió 2 cosas. La primera, que la agenda legislativa del gobierno era escasa. Era escasa, 4 leyes o 6 hasta que termine la legislatura, 2 de ellas polémicas, por lo menos una, la ley de calidad ambiental. Sí. Y a continuación descubre que la agenda que sí tiene el gobierno, por lo menos hasta el debate del estado de la región de la semana pasada, no estaba muy sincronizado con la agenda del gobierno de la Moncloa. Es decir, mirando el tipo de leyes que se van a aprobar, poco o nada tienen que ver con las medidas que está adoptando Pedro Sánchez y el conjunto de ministerios del gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Y a mí eso sí me preocupa, y a él le debería preocupar mucho más. Bueno, ¿puedo puntualizar un poco? Sí. Carmen. La oficialidad, no existe la cooficialidad, es oficialidad, que tiene una serie de consecuencias, y al PSOE no le da votos. Lo que está intentando es que no se le vayan votos más a la extrema, más a la izquierda de ellos, y por eso está ahí en el desequilibrio. Pero la cooficialidad no existe, es oficial o no oficial, y tiene una serie de consecuencias muy caras,
y resulta que encima el PSOE aquí perdería votos. Y ya está, ya está. Víctor, César, Bueno, yo decir que Javier. la calle tampoco se va amable. Tampoco. Nada. La todo el calle mundo no lo contento, demanda. además. Un poco forzado, entonces por eso te digo que si hay que protegerlo, por supuestísimo. Ya te digo, a mí me gustaría tocar la gaita, pero no la toco. Pero para eso A sí mí hay tampoco, escuelas. podemos ir ahí un poquito a dúo en este caso. Pues no sé si hemos utilizado el tiempo extra, el 90 y ramos, no sé si lo utilizamos. Sí, me dice la señora colegiada, en este caso. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias, Víctor, gracias, César, gracias, Javier, gracias, Ana. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche. Mañana no estaremos porque es fiesta local en Oviedo. Con lo cual, bueno, pues tenemos el día libre para ir a comer el bollo, y muy rico todo, en este caso. Volvemos el jueves, estaremos aquí, será a partir de las 10 en el tramo corto del programa, a partir de las 10:30 en el tramo largo con el debate tertulia de actualidad. Hasta entonces, gracias por su atención, buenas noches, ánimo y adelante.